Buenas tardes, queridos hermanos. Les compartimos el orden del día para la actividad de hoy, sábado 18 de julio, donde la oración va a estar a cargo de Hermila Rojas. La conferencia va a estar a cargo de María Telles Velasco, donde el tema va a ser ¿por qué de la antipatía y la simpatía? El evangelio va a estar a cargo de Doris Pinzón, donde el tema va a ser los infortunios ocultos. Y después la oración de cierre estará a cargo Hugo Telles. Les pedimos por favor que apaguen sus micrófonos y alguna duda o pregunta que la hagan al final en el chat o levanten la mano, pero al final, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes para todos mis hermanos. Que la paz del Señor Jesús nos acompañe esta tarde y uniéndonos nuestros pensamientos después de haber estado muy armonizados con la charla que acabamos de escuchar. Le damos gracias a Dios, nuestro Padre Celestial, por este momento que nos permite reunirnos en el nombre de nuestro Señor Jesús para celebrar una vez más la charla del día sábado, estas enseñanzas que vamos a recibir. Dándote gracias, Señor, por todos nuestros hermanos que se congregan el día de hoy para compartir, para instruirnos a través del mensaje del día de hoy. Te rogamos, Señor, nos dé luz a la inteligencia para poder entender y comprender y sobre todo para ponerlas en práctica, para vivenciar estos mensajes que estamos recibiendo de la doctrina de los espíritus. Te ruego, Señor, por todos mis hermanos aquí presentes, tanto encarnados como desencarnados, y rogamos sus bendiciones para que nuestra querida hermana María, que va a ser la conferencista de esta tarde, sea irradiada de luz, de amor y le den un verbo claro y fluido e inteligible para que todos nosotros podamos entender y comprender su enseñanza. Que el Señor Jesús nos acompañe en esta presentación del día de hoy y oramos por todos nuestros hermanos que claman por la asistencia para que todos puedan recibir ese apoyo, esa ayuda a través de estas enseñanzas. Y sobre todo que se haga la voluntad de Dios, nuestro Padre Celestial, y que así sea. Sí, sí, sí. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. El día de hoy me corresponde el tema de por qué, sobre las antipatías y las simpatías. El porqué de la antipatía y la simpatía, les doy la bienvenida de antemano y les agradezco por la compañía. Entonces vamos a iniciar la conferencia explicando qué es la simpatía. Dice que es el sentimiento generalmente instintivo de afecto o inclinación hacia una persona o hacia una actitud o comportamiento que provoca encontrar agradable su presencia, desear que las cosas le salgan bien. Entonces es aquella persona, digamos, que es simpática, le es fácil socializar, que tiene una actitud siempre positiva, que su comportamiento demuestra esa simpatía por todas las personas que le rodean. También es una manera de ser y de actuar de una persona que la hace atractiva y agradable a las demás personas. Entonces, cuando una persona es simpática o genera simpatía, pues es más fácil hablar, es más fácil interactuar con ella y pues digamos que se le es más fácil también ser dada a los demás. También es determinada como una virtud. La simpatía es una virtud. Ahora vamos a ver qué es la antipatía. Entonces, dice que es un sentimiento generalmente instintivo
que repulsa o rechaza hacia una persona o hacia una actitud o comportamiento, que provoca encontrar desagradable su presencia, no desear que las cosas le salgan bien. Entonces, es todo lo contrario de la simpatía. Es aquella persona que con su carácter, con su forma de ser, con su forma de expresarse hacia los demás, pues genera repulsión. También es una manera de ser y actuar de una persona que le hace desagradable a los demás. Entonces, cuando una persona genera esa antipatía, lo que uno hace también es como rechazarla por esa energía desagradable o esa vibración desagradable que tiene. Y la antipatía también hace parte de un defecto. Entonces, vamos a ver en el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 4, sobre los lazos fortificados por la reencarnación, rotos por la unidad de existencia. En el ítem 19 dice, la unión y el afecto que existen entre parientes son indicio de la simpatía anterior que se les ha aproximado. Entonces, como sabemos, la reencarnación es la posibilidad que Dios nos da, ¿sí? Para a través de cada reencarnación poder generar aquellos lazos simpáticos, pero también antipáticos con los seres que nos rodean. Somos espíritus, tenemos una reencarnación y en la reencarnación es eso la misión o es la oportunidad que Dios nos da para mejorar esas relaciones, no solo con nuestra familia, sino también con nuestro entorno. Por eso se dice hablando de una persona cuyo carácter, gustos e inclinaciones no tienen ninguna semejanza con sus allegados que no es de la familia. Entonces, muchas veces encontramos personas que no hacen parte de nuestro núcleo familiar, ¿sí? Que tienen algún grado de consanguinidad, pero sí tenemos como esa simpatía por esa persona. Entonces, muchas veces Dios nos los pone como amigos, como un primo, como alguien que nos rodea de cierta manera y que pues obviamente no es parte de nuestra familia, pero le tomamos ese afecto como un familiar. También dice que Dios permite en las familias estas encarnaciones de espíritus antipáticos o extraños con el doble objeto de servir de prueba para los unos y medio de adelanto para todos. Entonces muchas veces uno dice, bueno, mi familia está conformada por tantas personas, mis padres, mis hermanos, mis primos, mis tíos, mis sobrinos, y suele suceder que en el núcleo familiar más cercano somos antipáticos o simpáticos con ciertos miembros de nuestra familia. Con ciertos miembros de la familia vibramos mejor que con otros. Entonces, Dios nos reúne en nuestras familias para permitirnos ese adelantamiento espiritual, pero también es como esa prueba para resarcir deudas del ayer. Aquellos espíritus que no son tan simpáticos de nosotros es porque desde el mundo espiritual nosotros escogimos nuestra familia y dijimos, bueno, yo quiero que este sea mi padre, este sea mi madre, estos sean mis hermanos, ¿sí? En el mundo espiritual nos dan esa posibilidad también de decirnos, bueno, este va a ser su entorno familiar y es ahí la prueba en donde nosotros debemos saber llevar esa simpatía o esa antipatía con nuestros seres queridos. Los malos se mejoran poco a poco con el contacto de los buenos y por cuidado de esto reciben su carácter y se suaviza, ¿sí? Entonces, en el núcleo familiar lo que hacemos es, a pesar de que tengamos esa antipatía, debemos de buscar, debemos de trabajar, debemos de luchar porque ese carácter de todos se suavice. Como sabemos, los miembros de la familia son como los deditos de nuestras manos. Todos somos supremamente diferentes, pero la idea es que ese carácter lo suavicemos entre todos, ¿sí? También dice que sus costumbres purifican, las antipatías se deshacen y es así como se establece la fusión de las diferentes categorías de espíritus. No todas las personas que estamos en la misma familia tenemos el mismo grado evolutivo. Hay unos que tenemos menor o otros que tenemos mayor grado de evolución espiritual. Lo importante es saber manejar esas relaciones simpáticas y antipáticas. Pues sabemos que las categorías de los espíritus también están terminadas y es así como en la Tierra establecen razas y pueblos. Entonces vemos que no es la misma familia que está en Estados Unidos o no son las mismas familias que están en familias hindúes o diferentes tipos de familias que existen en el mundo. Asimismo son las familias encarnadas, ¿sí? Todas somos diferentes por lo mismo, porque dentro de nuestra familia hay distintos espíritus reencarnados. Bueno, en el libro de los espíritus habla sobre las simpatías y las antipatías terrestres. Entonces, en la pregunta 386 dice, ¿dos seres que se han conocido y amado pueden volverse a encontrar en una nueva existencia corporal y reconocerse?
Entonces sabemos que nuestra reencarnación no es solamente una. Dios nos da la posibilidad y nos ama tanto que nos da diferentes reencarnaciones para que nosotros podamos evolucionar tanto espiritual, moral, como materialmente. Entonces, dos seres que se han conocido en reencarnaciones anteriores, dice, reconocerse no, pero sentirse atraídos el uno al otro sí. Y a menudo las relaciones íntimas fundadas en un afecto sincero no reconocen otra causa. Dos seres son aproximados por circunstancias fortuitas en apariencia, pero que se deben a la atracción de dos espíritus. Entonces, muchas veces nosotros tenemos mucha simpatía, tenemos mucho feeling, tenemos mucho afecto por ciertas personas, ¿sí? Obviamente nosotros no vamos a recordar las reencarnaciones anteriores, pero ese afecto es el que nos une aquí en la Tierra. Por eso es tan importante saber manejar esas relaciones con todas las personas, con todos nuestros seres amados, con todas las personas que nos rodean, tanto en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro medio social, ¿sí? Entonces es importante que nos reconozcamos todos como hijos del mismo Padre. En el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 14, en el ítem Honra a tu padre y a tu madre, hablan también sobre el parentesco corporal y el parentesco espiritual. En el ítem 8 dice, los lazos de la sangre no establecen necesariamente los lazos entre los espíritus. El padre no es el que crea el espíritu de su hijo, puesto no hace más que darle una envoltura corporal, pero debe procurar su desarrollo intelectual y moral para hacerlo progresar. Entonces, los lazos de sangre son los que nos une en la tierra, ¿sí? Pero desde el mundo espiritual son esos lazos espirituales que nos mantienen unidos y que a pesar de que haya o que exista la muerte, no los va a destruir ni siquiera la muerte. El amor, el cariño, el afecto que nos tenemos como familia, eso se va a mantener. Y aquí es claro este ítem, dice, el padre no es el que crea el espíritu del hijo, ¿sí? Nuestros papás, nuestro padre, nuestra madre, nos dieron la posibilidad de la vida y de esta envoltura corporal. Pero quien crea el espíritu, pues finalmente es Dios y los espíritus de luz y los espíritus evolucionados. Entonces, es importante que las personas que son padres, como dice aquí, procuren ese desarrollo intelectual y moral para hacer progresar a esos hijos que les dieron, ¿sí? Porque esa es una obligación moral de poder ayudar a progresar ese espíritu que no sabemos qué deudas del ayer tenga con nosotros. Finalmente, todos los que estamos en nuestra familia es porque o tenemos deudas del ayer, venimos a resarcir deudas, o porque, como lo decía anteriormente, nos dan la posibilidad de reencarnar con estos espíritus para hacernos a nosotros también mejores personas y espíritus. Los espíritus que se reencarnan en una misma familia, sobre todo entre próximos parientes, aquí ya hablamos del núcleo familiar, muchas veces son espíritus simpáticos unidos por relaciones anteriores. Entonces puede ser que nuestro papá en nuestra vida anterior pudo haber sido nuestro esposo o nuestra mamá pudo haber sido nuestro hijo, ¿sí? Dios también nos da por la posibilidad de que ese amor, de que esa ayuda espiritual que ellos nos dan para poder reencarnar y para ser mejores seres humanos, también pues ayudan a que seamos, esas relaciones se mantengan, que se manifieste por su afecto durante la vida terrestre. Entonces, digamos, hay afecto que es muy próximo a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros sobrinos, y esa es la mejor manifestación de que hay una simpatía entre esa relación de familia. Pero puede suceder también que estos espíritus sean completamente extraños uno de los otros, divididos por antipatías igualmente anteriores. Entonces vemos que en un mismo hogar hasta los hermanos se matan, hasta el papá, los hijos, ¿sí? Porque no hay esa relación afectiva, sino hay es una antipatía. Entonces vemos que esos son deudas del ayer y que igualmente se traducen por su antagonismo en la tierra para servirles de prueba. Entonces, muchas veces hay familias que se unen con mucho amor, ¿sí? Y a los 2, 3, 4, hasta los 20, 25 años de casados se rompe ese matrimonio. ¿Por qué? Porque empiezan a vivir esas antipatías y porque no las saben manejar como familia y como personas. Ya como espíritus, pues debemos de ser más conscientes dentro de esa relación de simpatía que debemos de tener. Bueno, en la pregunta 390 del libro de los espíritus dice, ¿la antipatía instintiva es siempre una señal de mala índole? Responde el mundo espiritual. Dos espíritus no son necesariamente malos porque no sean simpáticos. La antipatía puede resultar de falta de semejanza en el pensamiento. Entonces, lo vemos hoy en día, ¿sí?
Muchas veces no vibramos con ciertas personas de nuestra casa, de nuestro trabajo, de nuestro núcleo social, porque no tienen la misma forma de pensar, ¿sí? Entonces ya generamos una antipatía porque queremos que todos sean y todos piensen y todos hablen y todos se comporten igual que a nosotros. Pero aquí claramente dice que a medida que los espíritus se elevan, se borran las diferencias y desaparece la antipatía. Entonces, la idea es que nosotros como espíritus vayamos evolucionando no solamente material, sino moral y espiritualmente. Y eso nos va a ayudar a que esas antipatías se borren, ¿sí? Entonces se borren con nuestro familiar, con nuestro compañero del trabajo, de pronto con mi vecino que no me cae bien porque barre por las mañanas y hace mucho ruido. Bueno, en fin, entonces esa antipatía finalmente está en trabajarla en cada uno de nosotros. Nosotros estamos en la obligación moral y espiritual de elevarnos, ¿sí? Y pues que de ayudar que esas antipatías desaparezcan de aquí de la tierra. Dice, uy, no puedo ver, ya, ay. Los verdaderos lazos de la familia no son pues los de la consanguinidad, sino los de la simpatía y de la comunión de pensamientos que unen a los espíritus, antes, durante y después de su encarnación. Entonces, como les decía, los verdaderos lazos no es el cuerpo que nos ata aquí a esta tierra. Los verdaderos lazos no es la materia, no es el lazo consanguíneo que tenemos con nuestra familia, sino es ese amor, esa unión, esa simpatía, esa unión de pensamiento, ese afecto que tenemos antes, durante y después de nuestra encarnación. Entonces, ni siquiera la muerte va a romper esos lazos de afecto y ese lazo de amor que tenemos a nuestros familiares. Y eso está demostrado porque si un familiar fallece, sí, es un dolor muy grande para nosotros, ¿sí? Pero no quiere decir que no lo volvamos a ver, que no lo volvamos a sentir, que no nos podamos soñar con ellos, que no podamos orar por ellos. Esos lazos, afortunadamente, y eso es como el premio que Dios nos da, de poder seguir unidos por ese lazo espiritual. ¿De dónde se sigue que dos seres de padres diferentes pueden ser más hermanos por el espíritu que si lo fueran por la sangre? Entonces, muchas veces vemos que dentro de la familia hay hermanos que se detestan, que no se quieren, o el papá con la mamá, o la mamá con la hija, o el hijo, o el papá con el hijo, ¿sí? Y uno dice, hombre, pero es que son familia de sangre, ¿sí? Pero, y muchas veces hay otras personas que no tienen ni siquiera grado de consanguinidad en primero, en segundo, en tercer grado, y los queremos más como si fueran nuestra familia. Entonces, pueden atraerse y buscarse y gozar juntos, mientras que dos hermanos consanguíneos pueden rechazarse, como se ven todos los días. Problema moral que solo el espiritismo podía resolver por la pluralidad de existencias. Entonces, el espiritismo nos viene a enseñar que no es solamente una reencarnación que nosotros tenemos infinidad de reencarnaciones y gracias a esa pluralidad de existencias es que hacemos antipatías o simpatías con las diferentes personas que nos hemos encontrado en cada una de las reencarnaciones. Entonces, muchas veces esa persona que no es de nuestra familia y que tenemos tanta simpatía, pues puede ser un espíritu afín de vidas pasadas y que Dios nos da la oportunidad de encontrarlos en esta vida para poder seguir generando ese afecto y ese cariño. En la pregunta 387 del libro de los espíritus dice, ¿la simpatía tiene siempre por principio un conocimiento anterior? Y responden los espíritus, no. Dos espíritus que se comprenden se buscan naturalmente sin que como hombres se hayan conocido. Entonces, muchas veces la simpatía atrae por el estado precisamente vibracional o de afecto o espiritual, ¿sí? Entonces, la simpatía no es que, ay, yo conocí, no sé, mañana a Andrés, ¿sí? Y como generé con él mucha simpatía. Entonces, es también no solamente por la parte física, por la parte material, sino por la vibración y por el adelantamiento moral. Entonces, muchas veces no es que generemos simpatía y que esa persona que hoy conocemos la hayamos conocido de vidas anteriores. Simplemente también puede ser por el rango o por el grado de espiritualidad moral que él maneja. Entonces vamos a hablar un poco de tipos de familia. Desde la óptica espírita, obviamente. Entonces, hay dos tipos de familias dentro de la óptica espírita. Primero, las familias por lazos espirituales, que son dudaderas, se fortifican por la purificación,
y se perpetúan en el mundo de los espíritus a través de las diversas emigraciones del alma. Entonces son aquellas personas que de pronto fallecen en nuestro núcleo familiar, pero no quiere decir que las olvidemos, que las dejemos de amar, no, por el contrario, ellos muchas veces nos asisten espiritualmente, nos acompañan, nos dan ánimo, nos dicen sigan adelante, muchas veces no los escuchamos, pero nuestros familiares que desencarnan siempre están con nosotros, sea espiritualmente o también a través de un sueño, ¿sí? Cuando decimos es que me soñé con mi papá o con mi abuelo o con mi hermanito que ya falleció, es esa oportunidad también que tenemos de fortalecer esos lazos espirituales. Y las familias por lazos corporales, pues que obviamente son frágiles, como la materia, se extinguen con el tiempo y muchas veces se disuelven moralmente desde la vida actual. Entonces vemos aquellas familias que son supremamente conflictivas, que hay violencia intrafamiliar, que hay abuso, que hay maltrato, bueno, que hay situaciones corporales que son físicas, ¿sí? Y ¿qué hacen? Pues destruyen a esa familia, se separan, se maltratan y hasta muchas veces llegan hasta la muerte, ¿sí? El esposo a matar a la esposa o viceversa. Y entonces esos son familias frágiles, que la materia desafortunadamente no les sirvió para un adelantamiento espiritual y moral. Esto es lo que ha querido hacer comprender Jesús diciendo a sus discípulos, esta es mi madre y estos son mis hermanos, mi familia por los lazos de espíritu, porque cualquier que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Entonces Jesús claramente lo decía, ¿sí? Todos somos hermanos porque somos hijos del mismo Padre, somos hijos de Dios. Y Dios nos da la oportunidad de vernos con ojos de hermanos a todos, ¿sí? Cuando uno actúa de la manera moral y espiritual que Jesús nos vino a enseñar, somos hermanos y somos familiares de Jesús, ¿sí? Y por eso decimos que todos somos hermanos, no solamente de sangre, ¿sí? Los que son nuestra familia, sino también de espiritualmente. Entonces, todo lo que nosotros hagamos de bien y de bueno por el prójimo, lo vamos a ver reflejado en todas aquellas enseñanzas que nos dejó Jesús. En el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo de honra a tu padre y a tu madre, hay un ítem muy importante que es la ingratitud de los hijos y los lazos de familia. Entonces, en un ítem dice, el espíritu aprovecha una carne que se prepara en la familia de aquel que ha detestado y pide a los espíritus encarnados transmitir las órdenes supremas, el ir a cumplir en la tierra los destinos de esa carne que acaba de formarse. ¿Cuál será pues la conducta en esta familia? Entonces, claramente, y lo responde, dependerá de mayor o menor persistencia en sus buenas resoluciones, ¿sí? Entonces, aquellos hijos que somos ingratos con los papás, que muchas veces ni siquiera le damos una llamada, les decimos, papá, te amo, mamá, te amo, me haces falta, y más en estos tiempos de pandemia, ¿sí? Que los tienen en su casa los valoren, ¿sí? Porque aquí es donde nos demuestra que de esos lazos familiares, lo único que queda es el afecto y el amor real. Entonces, ese espíritu, todos nosotros debemos aprovechar esta reencarnación para acercarnos cada vez más como familia, ¿sí? Entonces, sí, Dios nos da este cuerpo, nos da la oportunidad de reencarnar, pero finalmente ¿de quién depende que nuestra reencarnación evolucione y que podamos evolucionar en esta reencarnación? Pues obviamente va a ser de cada uno de nosotros, ¿sí? ¿De cuál? Pues de la persistencia y de las buenas acciones que hagamos día a día con nuestras familias. Les decía, es saber valorar a todos nuestros familiares, desde nuestros hermanos, nuestros primos, nuestros tíos, nuestros sobrinos, todas las personas, demostrarles ese amor y así esas antipatías pues se van a ir desvaneciendo. Bueno, el contacto incesante de los seres que aborreció es una prueba terrible bajo la cual sucumbe algunas veces si su voluntad no es muy fuerte. De este modo, según la buena o la mala resolución que les dominará, será amigo o enemigo de aquellos entre los cuales está llamado a vivir. Entonces, espiritualmente nosotros sabemos que nuestra familia, pues hay espíritus que no somos afines, ¿sí? O que no fuimos afines y Dios nos da esa oportunidad de, bueno, los reúno en esta familia para que se quieran, para que se amen, para que limen esas asperezas, para que sean más hermanos, ¿sí? Pero muchas veces eso no se da, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque somos espíritus y recordamos intuitivamente esas malas resoluciones. De nosotros depende hacer más amigos o más enemigos de nuestros seres amados y nuestros seres queridos. No solamente de nuestros seres queridos, de las personas con las que trabajamos, de las personas con las que socializamos, de nuestro mismo país. Así se explican los odios, las repulsiones instintivas que se notan en ciertos niños
y que ningún acto anterior parece justificar. Nada en efecto en esta existencia ha podido provocar esa antipatía. Para que uno pueda encontrar la causa es preciso mirar al pasado. Entonces muchas veces vemos de niños, ¿sí? Hasta en la cuna, que rechazan a su papá, que el papá los va a alzar y esos se atacan a llorar, o de la misma madre que les va a dar leche y no les reciben, ¿sí? Y van creciendo con ese odio, con ese resentimiento, y uno dice, pero por Dios, si es que ni siquiera tiene 2 años y ya hace semejantes pataletas, se tira al piso, le grita cosas feas al papá o a la mamá o a los hermanos, pero esa antipatía no es de hoy. Esa antipatía nos toca mirarla desde reencarnaciones anteriores. ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos? ¿Sí? ¿Qué hicimos como espíritus para que ese niño o esa niña con esa cara de ángel que muchas veces tienen no lime esas asperezas? Entonces, la mejor opción es orar y tratar de llevar a ese espíritu por el mejor camino. ¿Cómo? Pues educándolo espiritual y moralmente. Cuando se dan malos padres o malos hijos, se trata de espíritus que no se han unido a una familia por motivos de simpatía, sino para servirse recíprocamente de prueba y a menudo como expiación de lo que han sido en una vida anterior. Esto lo encontramos en que es el espiritismo de Allan Kardec. Entonces, muchas veces uno ve familias que los padres son padres, pues no los mejores, no dan el mejor ejemplo, no son los mejores guiadores, cuidadores, sí, pero sus hijos son personas excelentes, o al contrario, son padres excelentes, son papás moralmente y espiritualmente muy evolucionados, pero los hijos pueden que no sigan el mismo camino. Entonces, esos espíritus que llegan a esa familia son para servirse de prueba, ¿sí? Y también como una expiación, ¿sí? Como por saldar deudas del ayer. Entonces Dios nos da la posibilidad de que en esta existencia los podamos recibir, ¿sí? Porque cuando una mamá tiene a su bebé, pues lo ve chiquito, lo ve lindo, lo ve hermoso, inspira ternura. Así mismo el papá, cuando lo carga en sus brazos, ve a ese niño a ese bebé como un ángel, ¿sí? Pero nadie se imagina que en ese bebé tan chiquito, en ese bebé tan frágil, hay un espíritu posiblemente más antiguo que sus papás y posiblemente más cargado de mejoramiento espiritual o de pronto de algún retraso de su espiritualidad. En la pregunta 389 del libro de los espíritus dice, ¿de dónde procede la repulsión instintiva que sentimos por ciertas personas a primera vista? Entonces, muchas veces nos pasa que conocemos a alguien solamente una vez, o esa persona solamente nos dice hola, buenas tardes, o simplemente la vemos y de una vez nos cae mal, ¿sí? O no generamos con ella o con esa persona esa simpatía. Entonces dice que espíritus antipáticos que se comprenden y se reconocen sin hablarse. Entonces es porque estamos en la misma vibración, es porque estamos en el mismo ciclo espiritual, entonces nos atraemos, ¿sí? Por eso de ahí es tan importante que generemos esa simpatía, esa actitud simpática, esa buena energía, esa espiritualidad con todas aquellas personas que nos rodean, porque si finalmente generamos una antipatía, pues obviamente vamos a generar un mal ambiente y demás. En el Evangelio según el Espiritismo, en el ítem 18 dice, los lazos de familia no son destruidos por la reencarnación como creen ciertas personas. Al contrario, se fortifican y se estrechan. El principio opuesto es el que los destruye. Entonces vemos que los lazos de familia, así nuestros padres fallezcan, nuestro hermano, nuestro tío, nuestro primo, esos lazos materiales sí se pierden, obvio, no lo vamos a volver a ver físicamente, pero espiritualmente ellos siempre van a estar con nosotros cuidándonos, protegiéndonos, dándonos buenos consejos, ¿sí? Y reencarnación tras reencarnación, ellos van a estar con nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Si fallece un ser querido, pues él va al mundo espiritual, dependiendo también de su comportamiento como haya sido en la tierra, pero por lo menos que cuando nosotros desencarnemos, nos pueda recibir un hermano o nos pueda recibir un amigo que falleció o hasta una misma mascota, ¿sí? Entonces, esos lazos no los destruye la muerte, por el contrario, los hace más fuerte porque son ellos quienes ya no tienen esa materia, esa cárcel espiritual, esa carne de material, y ellos son los que ven con mejor y con mejores ojos la parte espiritual. Entonces, ellos son los que nos pueden ayudar espiritualmente. Y más, cuando hay un amor verdadero, nada, ni siquiera la muerte lo va a destruir. Si recuerdan esta película que se llama Más allá de los sueños,
es una película que habla precisamente de este ítem. Los espíritus en el espacio forman grupos o familias unidas por el afecto, la simpatía y la semejanza de inclinaciones. Esos espíritus felices porque están juntos, se buscan. La encarnación solo les separa momentáneamente porque después que vuelven a la erraticidad se encuentran como los amigos al regresar de un viaje. Entonces, si ustedes recuerdan esta película, los dos hijos fallecen en un accidente de carro, de automovilístico, y para el papá y la mamá fue supremamente violento y agresivo esta pérdida, ¿sí? Entraron en una depresión profunda, sobre todo la madre. El papá era médico y el padre a los pocos años fallece también en un accidente. Pero ellos tenían mucha afinidad con su papá, lo querían, tenían una buena relación, era más que su padre era su amigo. Y cuando desencarna el papá, pues quien lo recibe es su hijo, ¿sí? Que espiritualmente, pues obviamente no se le presenta como físicamente era aquí en la tierra, sino como otro espíritu. Pero finalmente es tanta la simpatía que ellos sienten por el papá que ya después le explican que sí, que son sus hijos, ¿sí? Entonces aquí dice que el espíritu, nosotros como espíritus formamos grupos y familias desde el mundo espiritual y se mantienen, a pesar de que nosotros vengamos y ellos queden en el mundo espiritual, pero ellos siempre están con ese afecto y con ese cariño. Y que para ellos es muy triste cuando nosotros venimos a reencarnar, porque es como si nos perdieran. Es lo mismo cuando ellos fallecen y van al mundo espiritual. De esa misma forma, es la misma tristeza que se siente, pero siempre nos vamos a encontrar, siempre. Desde el mundo espiritual nos vamos a encontrar. En la pregunta 388 dice, los encuentros que a veces tenemos con ciertas personas y que se atribuyen a la casualidad no son efecto de una especie de relaciones simpáticas, y responden, existe entre los seres pensadores lazos que vosotros no conocéis aún. Entonces muchas veces uno dice, me conocí con esta persona y siento mucha simpatía, siento que la relación es muy afín, tenemos casi los mismos gustos, las mismas inclinaciones espirituales, morales, y uno dice, es muy curioso, ¿sí? Pero la misma respuesta nos dice, son lazos que nosotros muy posiblemente no conocemos y pueden ser obviamente de vidas anteriores. En la pregunta 391 dice, ¿la antipatía entre dos personas nace primero en aquella cuyo espíritu es más malo o en la que lo tiene mejor? Y responde, un espíritu malo siente antipatía hacia cualquiera que puede juzgarle y descubrirle. Entonces son aquellos espíritus, yo cambiaría esa palabra malo por aquellos espíritus no tan evolucionados, ¿sí? Los espíritus que no son tan evolucionados en su espiritualidad pues generan esa antipatía porque no tienen un adelantamiento moral y espiritual. Al ver por primera vez una persona, sabe que va a ser contrariado por ella, de su desapego se trueca en odio, en celos y le inspira deseos de hacerle mal. Entonces aquellos espíritus que no son tan evolucionados es porque vienen a perfeccionarse aquí en la tierra a través de esta reencarnación, pero ellos pueden generar esos sentimientos de odio, de celos y de generar o hacerle mal a los demás. Mientras que el espíritu bueno siente repulsión hacia el malo, ¿sí? O sea, porque sabe que no será comprendido y que no participa de los mismos sentimientos. Cuando una persona hace cosas malas, cuando una persona actúa con doble moral, cuando una persona no actúa con los valores éticos y morales, uno como que no vibra mucho con esa persona. Y es por eso, porque pues ya sentimos espiritualmente ese espíritu menos evolucionado, pero no quiere decir que lo vayamos a rechazar. Por el contrario, tenemos que llamarlo al diálogo, si podemos hablar con esa persona, orientarla, orar por esa persona, porque finalmente lo que va a poder ayudar o influir en esa persona siempre, siempre va a ser la oración. Entonces, en el libro El despertar del espíritu, que es de Divaldo Franco, habla una parte sobre la ley de afinidad y dice, la familia es el laboratorio de vivencias más importante que necesita el ser humano en su proceso de evolución, ¿sí? Entonces, como sabemos, la familia es el núcleo más importante de la sociedad, ¿sí? Y ese es el laboratorio en donde se generan vivencias buenas, vivencias malas, adelantamientos buenos, adelantamientos malos, pero es un proceso de evolución que necesitamos todos los seres humanos a través de nuestra familia. En esa familia también se generan sentimientos de afinidad, ¿sí? Entonces somos afines con nuestros papás, con nuestros hermanos, con nuestros primos, con nuestros tíos. Y rompe
esa ruptura, hay una ruptura, perdón, de los lazos del egoísmo. Entonces, cuando la familia realmente es consciente y hay un proceso de evolución, ya no existe egoísmo. Además, desarrolla también la solidaridad y la fraternidad, ¿sí? Cuando un hermano, cuando un papá, o cuando un primo, un tío, un sobrino está en alguna situación difícil, ¿qué hacemos? Nos solidarizamos y somos fraternos ante esa situación. Y corta con esos sentimientos de rechazo. Cuando ya esa familia logra todo esto que les acabo de decir, ya esos sentimientos de rechazo y esa antipatía van a desaparecer poco a poco. Pero pues ¿de quién depende? De cada uno de nosotros frente al comportamiento y al desarrollo de esa humanidad, de esa solidaridad, de esa fraternidad con nuestra familia. Los espíritus se unen por simpatía y el hecho de nacer tal o cual familia no es de ninguna manera producto del azar, sino por elección previa del espíritu. Esto lo encontramos en qué es el espiritismo en el ítem 122. Entonces, sabemos que nuestra familia, a nosotros nos reúnen, a nuestro grupo familiar y nos dicen espiritualmente, fulanito va a ser su papá, sutanita va a ser su mamá, este va a ser su hermano, este va a ser su hijo, este va a ser su esposa, y todo le decimos, sí, yo quiero, mándenme a esta familia, yo soy capaz, yo voy a poner de mi parte, yo voy a dejar de pelear con mis hermanos, con mis hermanas, yo voy a tener una relación más afectiva con mi papá, con mi mamá. Pero ¿qué pasa? Llegamos aquí a la tierra y se nos olvida todo. Entonces empieza a ver las peleas, las discusiones, ese odio, ese rencor que a veces ni siquiera uno dice siendo su propio familiar, sangre de su propia sangre y mire cómo se detestan, ¿sí? Entonces todo se une muchas veces por simpatías, pero también por antipatías. Entonces es trabajar esas simpatías en formar las mejores esas simpatías, en establecerlas mejor, pero también en trabajar por esas antipatías. Si no nos hablamos con nuestro hermano, con nuestra hermana, tratemos de acercarnos, ¿sí? Tratemos de generar perdón, porque ¿qué pasa? Cuando alguien nos hace algo feo, entonces, no, es que yo lo detesto y es que no lo voy a perdonar, pero hombre, es que es su familia. Muchas veces perdonamos a otras personas que no son nuestra familia, pero ni siquiera a nuestra familia generamos esa simpatía. En las relaciones simpáticas y antipáticas de los espíritus, habla sobre las mitades eternas. Esta película que se llama Nuestro Hogar, que es una película espírita, digamos que tiene que ver mucho con esta pregunta. En la 291, con este ítem, perdón, en este ítem 291 dice, aparte de la simpatía general de semejanza, ¿tienen entre sí los espíritus afectos particulares? Obviamente, sí. Lo mismo que los hombres, pero el lazo que une a los espíritus es más estrecho cuando falta el cuerpo, porque no está expuesto a las vicisitudes de las pasiones. Entonces, como les decía, este cuerpo es esta cárcel que no nos permite ver mejor espiritualmente. Cuando ya llegamos al mundo espiritual, podemos ver mejor y podemos sentir mejor. Cuando Andrés Luis llega a nuestro hogar, pues digamos, él pasa ese proceso por el Valle de los Suicidas, lo rescatan, los llevan al hospital, se mejora y bueno, pero él en su anhelo era encontrarse con su mamá y poderla abrazar y poderla decirle que la amaba mucho. Finalmente Andrés Luis le dan esa oportunidad de reencontrarse con esa mamá y es el momento yo creo que más bonito de la película en donde hay ese reencuentro, ¿sí? En donde ella le explica el por qué y para qué pasó esa situación a Andrés Luis. Entonces, este lazo de espíritus debemos estrecharlos para que cuando lleguemos al mundo espiritual podamos generar esos afectos y que por lo menos pues podamos recibirnos entre familiares de una manera, de la mejor manera. En la pregunta 292 dicen, ¿siente odio entre sí los espíritus? ¿Será que nosotros nos odiamos con ciertos espíritus que muchas veces ya están por nuestra nueva reencarnación los olvidamos? Dice, solo entre los espíritus impuros germina el odio y ellos son los que suscitan vuestras enemistades y disensiones. Entonces pueden haber muchos espíritus que sienten ese odio y ese rencor entre ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque finalmente aquí en la Tierra no pudieron avanzar, no pudieron aprovechar esa reencarnación y esos mismos amores, esos mismos afectos que sentimos aquí en la Tierra, así mismo esos mismos odios y esos rencores vamos a sentir en el mundo espiritual y muchas veces desde el mundo espiritual se hacen más fuertes porque ya estamos libres de esta carne. Entonces por eso es tan importante el saber perdonar a esas personas. Y
Cuando nos odiamos demasiado, Dios nos da la oportunidad de saldar deudas del ayer de esta manera. Vemos estas dos siamesas, ¿sí? Muchas personas dirán, bueno, ¿y por qué existen los siameses, sí? O sea, es que Dios las odia tanto que las mandó tan juntas, eso es castigo divino, eso fue porque los papás se comportaron mal, eso fue porque hicieron algo malo. No, es saldar esas deudas del ayer, ¿sí? Muchas veces esas personas que vienen como siameses, que vienen juntas, ya sea del cuello, de su cabecita, del ombligo, de alguna parte vital, es porque en vidas pasadas fueron esas personas que se odiaron a muerte, ¿sí? Que decían, yo no lo perdono y si yo pudiera matarlo, lo mato y si puedo licuarlo, lo licúo y si me lo puedo tomar, me lo tomo, ¿sí? Entonces, esos odios tan terribles, Dios nos da la oportunidad de mandarnos junticos. Imagínese uno al lado de la persona que más odia, pues hombre, le toca o le toca perdonarse, porque esa persona va a estar siempre y pegado ahí. Muchas veces los médicos no han podido determinar o no han podido hacer los procesos de cirugía para separarlos, porque la mayoría de veces estos siameses vienen pegados desde órganos vitales que no pueden ser separados. Entonces, es importante en este momento saltar esas deudas del ayer, ¿sí? Con esas personas que decimos odiar tanto o con muchas veces aquellas personas que ya fallecieron y están en el mundo espiritual, es mejor saldar esas deudas y orar por ellos para evitar que nos toque saldar de pronto la deuda de esta manera. En la pregunta 295 dice, ¿qué sentimiento experimentan después de la muerte aquellos a quienes hemos hecho mal en la tierra? Si recuerdan esta película, es Ghost, La sombra del amor, y digamos que esta imagen es impactante cuando él muere, ¿sí? Él, digamos, aquí en la tierra cometió muchísimos errores y cuando él desencarna o cuando está en el proceso de desencarnación, llegan todos los espíritus digamos, los espíritus bajos, espíritus que les hizo daño, ¿sí? Y lo que hicieron fue perturbarle ese proceso de desencarnación. Entonces dice, si son buenos, perdonan según vuestro arrepentimiento. Y si son malos, pueden guardar resentimiento y a veces perseguirlos en otra existencia. Dios puede permitirlo por vía de castigo. Entonces, aquellos espíritus que definitivamente no nos perdonan hasta nuestra desencarnación pueden estar, y no para ayudarnos, sino para generarnos luz, sino para generarnos paz, sino por el contrario, para generarnos odio, rencor, para que ellos puedan hacer sentir en ese espíritu que está desencarnando ese resentimiento y esa venganza que ellos sienten. Entonces es importante también orar por aquellos espíritus que posiblemente no nos quieren bien, que nosotros tal vez no nos acordemos en esta reencarnación, pero siempre hay que orar por esos espíritus. En la pregunta 294 dice, ¿el recuerdo de las malas acciones que dos hombres se hayan hecho es obstáculo a su simpatía? Claramente sí. Y si los induce a alejarse. Entonces, muchas veces en esta reencarnación cometemos errores, ¿sí? No solamente puede ser con nuestro papá, con nuestra mamá, con nuestros hermanos, con alguien del trabajo, de pronto con alguna relación afectiva, ¿sí? Y eso genera una simpatía. ¿Y qué hace? Pues obviamente alejarse, pero no por el hecho de que se alejen, debemos de sentir ese odio y ese rencor. Por el contrario, debemos orar por esa persona si esa persona actuó mal, si de pronto nos hizo daño, si de pronto ese hermano nos hirió, esa hermana, ese sobrino, ese tío. Debemos orar para que esa antipatía, no conduzca a alejarse. En la pregunta 296 dice, ¿los afectos individuales de los espíritus son susceptibles de la alteración? Obviamente no, porque no pueden engañarse, no conservan la máscara con que se ocultan los hipócritas, y por esto sus afectos cuando son puros son inalterables. El amor que les une es para ellos origen de suprema dicha. Entonces, cuando nosotros de verdad sentimos un afecto real, sincero por una persona, cuando desencarnemos desde el mundo espiritual se va a seguir conservando, porque sabemos que en el mundo espiritual, así nosotros queramos mentirle a todo el mundo, ¿sí? A todos los que nos rodean, pues no va a funcionar como aquí en la tierra, porque en el mundo espiritual sí nos escanean, sí nos leen nuestra mente, nuestra conciencia, nuestros sentimientos y detectan y saben cuando estamos obrando bien o cuando estamos obrando mal. Entonces, el amor que nos une siempre va a ser un sentimiento de amor, de dicha y de felicidad al encontrarnos con nuestros seres queridos. Aquí es cuando Andrés Luis se encuentra con su mamá. En la pregunta 297 dice, ¿el afecto
que dos seres se han profesado en la tierra se conserva siempre en el mundo de los espíritus? ¿Será que aquellas personas dicen que este va a ser mi amor para toda la vida, yo amo a mi mamá por toda mi eternidad, yo amo a mi papá por toda la eternidad? ¿Será que ese amor real, sincero, demostrado, se vive o se transforma con la muerte? Sin duda que sí, estando fundado en una verdadera simpatía, pero si las causas físicas tienen mayor parte que la simpatía, se es aquel con la causa. Entonces, si solamente queremos a esa persona por su parte física, por su, no sé, por sus ojos, por su cuerpo, por su cabello, por su forma de expresarse, ahí no hay un verdadero amor, ¿sí? El verdadero amor es cuando trasciende más allá de lo físico. Los afectos entre los espíritus son más sólidos, duraderos que en la tierra, porque no están subordinados al capricho de los intereses materiales y del amor propio. Entonces, en el mundo espiritual es donde realmente vivimos ese amor. ¿Por qué? Porque hay un amor que no está ligado con las cosas materiales o con el egocentrismo que muchas veces podemos tener, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante generar esos lazos de afecto de la mejor manera. En la pregunta 301 dice, ¿son completamente el uno del otro dos espíritus simpáticos o bien la simpatía es el resultado de la perfecta identidad? Dice sí. La simpatía que atrae un espíritu a otro es resultado de la perfecta concordancia de sus inclinaciones, de sus instintos. Si el uno completase al otro, perdería su individualidad. Entonces no es que existan las medias naranjas, ni las medias mitades, ni el amor eterno, no, ¿sí? Simplemente hay una simpatía, pero esa simpatía se genera a través de la vibración espiritual. Como lo vemos aquí en esta foto, puede ser que nosotros vibremos de manera positiva o vibremos de una forma negativa. Cuando nuestra vibración es baja, ¿sí? Es baja en cuanto al sentido espiritual y moral, pues ¿quiénes se van a acercar? Pues espíritus que vibran de la misma manera, espíritus sufrientes, espíritus de bajos, espíritus que no tienen moral. Pero si nosotros vibramos de una manera positiva, obviamente nos van a rodear y vamos a estar rodeados siempre en el mundo espiritual y en la vida material de esos espíritus simpáticos. Entonces, de cómo nosotros queremos vibrar, eso depende de nuestras acciones morales y espirituales. La simpatía nosotros mismos la traemos o la repudiamos dependiendo de nuestra evolución espiritual. En la pregunta 302 dice, ¿la identidad necesaria a la simpatía perfecta consiste solo en la semejanza de pensamientos y sentimientos o también en la uniformidad de conocimientos adquiridos? Y responde, en la igualdad de grados de elevación. Entonces, finalmente, cuando nosotros sentimos una tranquilidad, una afectividad de pensamientos, de sentimientos, es porque muy posiblemente estamos en el mismo grado de evolución, ¿sí? Eso nos puede suceder muchas veces a los espíritas. Nosotros los espíritas, o los que nos decimos estudiar el espiritismo, muchas veces generamos esa simpatía, pero a veces también generamos ese rechazo. ¿Por qué? Porque no tenemos los mismos grados de elevación. No nos vayamos lejos, no solamente los espíritas. En nuestro país, ¿sí? En nuestro país también, en nuestra sociedad, con el vecino, con el amigo, con el hermano, ¿sí? Entonces, esos lazos de simpatía dependen también de nuestra evolución espiritual. La ley del amor habla sobre que el hombre en su origen solo tiene instintos. Nosotros desde nuestro origen somos instintos. Cuando ya vamos evolucionado y corrompido, solo tiene sensaciones. Pero ya cuando evolucionamos y nos instruimos y nos purificamos, tenemos sentimientos. Y el punto exquisito del sentimiento es el amor, como lo dijo Jesús. El mayor sentimiento puro que podemos demostrar a los demás es el amor, pero no ese amor malentendido como que es el carnal, el físico, el material, no. Es ese amor que Jesús nos demostró a nosotros con cada una de las enseñanzas que nos dejó, con cada una de sus enseñanzas reales y vividas, ¿sí? Porque Él sí lo demostró viviéndolas. Él amaba hasta la persona más menos evolucionada, las personas que más hacían daño. Ni siquiera Jesús cuando estuvo en la cruz les dijo, Padre, mátalos a todos. No, Él antes dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sí? Él a todos amaba sin distinción alguna. Entonces, la idea es que nosotros lleguemos hasta ese sentimiento del amor. Ya para terminar, entonces vamos a hacer las conclusiones de la conferencia. Dice, el psiquismo humano lentamente se desarrolló a través de las sucesivas vestimentas carnales y transfirió cada conquista alcanzada a una nueva etapa, de modo que se transformase en una posibilidad de crecimiento y de riqueza interior. Esto lo dice Juana de Ángelis
en el libro Encuentro con la Paz y la Salud. Bueno, en un encuentro con la paz y la salud. Entonces, nosotros como seres humanos estamos evolucionando todos los días. Esta vestimenta carnal es el instrumento que Dios nos da, pero finalmente es nuestra conquista espiritual la que nos va a transformar en espíritus buenos, ¿sí? En tener una riqueza interior. Más que una riqueza material, eso no es importante, es la riqueza interior con la que vamos a llegar al mundo espiritual. El amor es de naturaleza sublime. Quien lo cultiva se libera. Quien lo ignora se esclaviza. Entonces, por eso es tan importante brindar ese amor a todas las personas que nos rodean. ¿Por qué? Porque nos va a liberar de aquellas antipatías que podamos sentir con esa persona. Si no logramos amarla, por lo menos logremos perdonarla y orar por ella. Pero cuando nosotros vivimos unidos por odio, por rencor, por esas antipatías, pues nos esclavizamos y eso va a generar también enfermedades como el cáncer, como gastritis, bueno, todas esas enfermedades que muchas veces decodificamos de nuestro cuerpo y que tienen que ver muchas veces, la mayoría de veces, por algún odio, algún rencor que sentimos por alguien o por alguna cosa que no nos perdonamos espiritualmente. Estás en el mundo para 3 cosas: aprender, crecer y perfeccionar. Nosotros estamos en el mundo para aprender de nuestros errores, para crecer de nuestros errores y también para perfeccionar, ¿sí? No solamente de los errores, de cada una de las reencarnaciones nosotros debemos ser conscientes que debemos valorarla y debemos ejecutar estas 3 cosas: aprender, crecer y perfeccionarnos. La ley del amor reemplaza a la personalidad por la fusión de los seres y aniquila las miserias sociales. Si nosotros realmente en nuestro planeta aplicáramos esa ley del amor, yo creo que este mundo sería totalmente diferente, ¿sí? Y lo estamos viviendo con esta pandemia. Lo que muchas veces falta ni siquiera son médicos, manos que ayuden a esta pandemia, sino es solidarizarnos con aquel hermano, solidarizarnos con aquella persona que sufre de tristeza, de depresión, de soledad. De pronto también le hace falta un plato de comida en su casa, con una buena oración, con una palabra, con una caricia, con un abrazo, ¿sí? Entonces, eso aniquila todas estas miserias sociales que tenemos todos los seres humanos. Las miserias sociales no es la falta de materia, de cosas materiales, sino las miserias sociales son las faltas espirituales y morales que tenemos. Estrechar cada vez los lazos de simpatía con todos los seres que nos rodean. Entonces, desde nuestra misma mascota hasta la persona que no queremos bien, debemos tratar de generar esa simpatía, ¿sí? Especialmente, obviamente, con nuestro lazo más cercano, que es nuestra familia. Agradecerle a Dios por los padres que tenemos, por los hermanos que tenemos, por los sobrinos que tenemos. Así no nos veamos todos los días, así no nos hablemos todos los días, así no estemos cerca. Hay que estrechar esos lazos de simpatía con las personas. Si alguno te hiere la mejilla derecha, preséntale también la otra. Entonces no es que no, esta persona me ofendió y yo no la voy a perdonar y ojalá se muera. No. Si alguien nos hiere, orar por esa persona, es ayudar a esa persona por medio de una oración, de un buen pensamiento, vibrar por esa persona, ¿sí? Ser humildes de corazón, como decía Jesús. Si alguien te hiere la mejilla derecha, pues preséntale la otra, ¿sí? Eso también es un acto de humildad. Devolver bien aun cuando te hagan daño. Entonces, si una persona nos hace daño, no es siempre vibrar o mentalizar a esa persona de la peor manera, ¿sí? O desearle el mal, no. Si nos hacen algo malo, pues devolverlo con bien. Si no podemos hacerlo física o materialmente, es hacerlo a través de una oración, que es lo más importante para generar en esa persona también perdón y siempre vibrar de la mejor manera. Ser empáticos con el prójimo. Entonces, ¿qué es ser empáticos? Es ponernos en los zapatos de la otra persona. Es decir, bueno, yo tengo una frase: lo que no quiero para mí, no lo quiero para los demás. Si yo no quiero que me traten o me maltraten, pues yo no lo hago con el otro. Si yo no quiero generar una antipatía con el otro, pues no la genero, ¿sí? Siempre es estar en el lugar del otro y de la mejor manera. Me parece que esta diapositiva tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo y es ser solidarios, escuchar al otro, acompañarlo en su sufrimiento o ayudarlo. Es aquello que nos hace humanos y nos enriquece como seres humanos. Entonces, en este momento que estamos viviendo crisis, no solamente a nivel social,
a nivel posiblemente laboral, a nivel familiar, sino ya es a nivel mundial. Tenemos que ser solidarios y muchas veces escuchar al otro, ¿sí? Hay muchas personas que aparentemente viven felices porque lo tienen todo materialmente, pero muchas veces son muy vacíos emocionalmente, espiritualmente, moralmente. Entonces, es de ahí que nosotros debemos hacernos humanos. Ser humano es ponernos en los pies del otro, es ponernos en los zapatos del otro. Ser humano es sentir el dolor de los demás, y más en esto que estamos viviendo, que muchas veces con nuestros seres queridos no los escuchamos, no estamos pendientes de ellos. Es enriquecer esa calidad humana que en este momento nos está pidiendo esta pandemia. Ese es el cambio que nos está pidiendo, un cambio moral, espiritual, pero también como humanidad. Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen y rogad por los que os persiguen y calumnian. Entonces, siempre amar a nuestros enemigos. Yo sé que muchas veces es difícil, y más cuando nos hieren nuestro ego, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Pero si no podemos amarlo, pues entonces oremos por ellos, oremos porque estén bien, porque ya traten de no equivocarse, porque cambien moral o espiritualmente, pero siempre ponerlos en oración. Si el amor del prójimo es el principio de la caridad, amad a sus enemigos. Es una aplicación sublime porque esta virtud es una de las más grandes victorias contra el egoísmo y el orgullo. Entonces, cuando nosotros amamos realmente al prójimo y aparte de amarlo, aplicamos el principio de la caridad, que es dar todo sin esperar a cambio, pues digamos, vamos a evolucionar nosotros moral y espiritualmente. De pronto esa persona siga obrando mal, ¿sí? Pero de nosotros depende perdonarla y no generar más egoísmo y más orgullo. Y ya por último, es orar por aquellos que no nos quieren bien y por los que no queremos bien, ¿sí? Porque nosotros tampoco es que no todos nos odien. Muy posiblemente nosotros hemos generado dolor en muchas personas. Y es también orar por aquellas personas que nosotros le hemos generado en algún momento dolor o les hemos hecho algo mal. La oración es el mejor camino para estar en comunicación con Dios y con los espíritus superiores. Eso nos va a proteger de cualquier síntoma de antipatía, ¿sí? Si nosotros estamos comunicándonos con Dios, orando, poniendo en sus manos todas las cosas que hagamos a diario, van a ver que las situaciones, tanto familiares, personales, laborales, sociales, van a ir cambiando. Además, porque es la mejor protección espiritual, y lo mejor de todo, tenemos que orar de la mejor manera, obrar como verdaderos cristianos. Por su atención, muchísimas gracias. Les agradezco a todas las personas que están en sala, que nos están acompañando. No sé si tienen alguna duda o pregunta que les pueda responder. Muchísimas gracias. Bueno, deseo que todos estén muy bien. Muy interesante la conferencia, muy esclarecedora, y esa muy concordante con el capítulo 13 de los infortunios ocultos que me corresponde el día de hoy. Quiero saludar especialmente a Rosita y a toda la familia, que deseamos que estén mucho mejor. Germán, por favor, ¿me le puedes dar siguiente? Bueno, este evangelio hice una pequeña extracción porque es un poquito largo, entonces al final están las conclusiones y después responderé las preguntas. Gracias. En las grandes calamidades, la caridad se manifiesta y se ven generosos impulsos para reparar los desastres. Pero al lado de esos desastres generales, hay millares de desastres particulares que pasan desapercibidos. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Perdón. ¿Quién es esa mujer? Este es el relato que vamos a leer. ¿Quién es esa mujer de maneras distinguidas, ataviada con sencillez, aunque cuidada, seguida de una joven vestida también modestamente? ¿Dónde va? Entra a una casa de sórdida apariencia, en la que es conocida porque la saludan con respeto. Siguiente. Sube hasta la guardilla y allí yace una madre de familia en una cama, rodeada de sus hijos pequeños. A su llegada, la alegría brilla en esos semblantes demacrados. El padre está en el hospital y la madre no puede atender todas las necesidades.
Gracias a ella, esos pobres niños, gracias a ella, esos pobres niños no soportarán ni hambre ni frío, irán a la escuela bien abrigaditos. Si hay un enfermo entre ellos, ningún cuidado material le repugnará. De allí se va al hospital a llevar al padre algunos consuelos y tranquilizarle sobre la suerte de su familia. Al extremo de la calle espera un carruaje, verdadero almacén de todo lo que lleva a sus protegidos, que visita sucesivamente. No les pregunta por su creencia ni por su opinión, porque para ella todos los hombres son hermanos e hijos de Dios. ¿Cuál es su nombre? ¿Dónde vive? Nadie lo sabe. Para los infelices es un nombre que nada descubre, pero es el ángel del consuelo. ¿Por qué es sencillo? Es porque no quiere insultar a la miseria con su lujo. ¿Por qué se hace acompañar por su joven hija? Es como es como se debe practicar la obediencia. La hija también quiere hacer caridad, pero su madre le dice, ¿qué puedes dar tú, hija mía, si no tienes nada tuyo? Si yo te entrego alguna cosa para pasar a las manos de los otros, ¿qué mérito tendrás? Nada hay más sencillo. Aprende a hacer obras útiles confeccionando vestidos para estos niños. De este modo, tú darás alguna cosa que te pertenezca. Es así como esa madre verdaderamente cristiana forma a su hija. En su hogar es la mujer del mundo, porque su posición lo exige, pero se ignora lo que hace, porque no quiere otra aprobación que la de Dios y la de su conciencia. Bueno, después de las conclusiones les voy a leer una parte del Evangelio, una parte del libro de los Espíritus, donde habla del mismo tema. Entonces, conclusiones. Como nos hemos podido dar cuenta en esta lectura, habla de una persona que tiene dinero, son los que practican la filantropía, entre ellos hay muchos espíritas como nuestro querido Ivaldo, como bueno, muchísimos que ustedes o que nosotros ya conocemos, como Becerra de Meneses, entre otros, y también muchos hombres acaudalados, comerciantes que también hacen obras meritorias. Pero también existen las otras personas que pertenecen a voluntariados que hacen estas clases de obras. Entonces decimos, los infortunios ocultos los vivimos la mayoría de las personas, porque todas las personas tenemos en alguna ocasión de la vida alguna vicisitud y nos hace también débiles en esos momentos. Y no todos nos atrevemos a comentarlos. ¿Por qué? Por pena, por vergüenza, por timidez, por orgullo, prepotencia, entre otros. ¿Cómo los podemos identificar? Por medio de la observación. ¿Cómo los podemos ayudar? Escuchándolos, para saber cómo les podemos ayudar. Con ayuda material o económica, con palabras de aliento, con orientación, con una sonrisa, con servicio, con una oración, con una visita o acompañándolos, etc. Y lo más importante, en silencio, que nadie sepa qué estamos haciendo. En el libro de los espíritus encontramos en la pregunta 888 un ítem donde preguntan, ¿se incluirá la limosna? Y los espíritus responden, no, lo censurable no es la limosna, sino el modo como se hace a menudo. El hombre de bien que comprende la caridad según Jesús sale al encuentro del infeliz sin esperar que le tienda la mano. Esto es lo que debemos hacer. Enseñándoles de este modo a no opacar la caridad en el orgullo. Es otra parte. Es preciso distinguir la limosna propiamente dicha de la beneficencia. No siempre el que pide es el más necesitado. El temor a la humillación retiene al verdadero indigente y con frecuencia sufre sin quejarse. Es a este que el hombre verdaderamente humanitario debe ir a buscar sin ostentación. Y otra de la parte dice, por tanto, sed caritativos, no solo con esa caridad que os induce a sacar de vuestro bolsillo el óvulo que dais con frialdad al que se atreve a pedírselo, sino que debéis salir al encuentro de las miserias ocultas. Bueno, eso lo dice San Vicente de Paúl.
Gracias.